Primero que nada, es importante conocer qué es una inundación. Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas o regiones que habitualmente son secas. Normalmente es consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que puede drenar un propio cauce del río. Aunque no siempre es este motivo. Las inundaciones se producen por diversas causas, o la combinación de estas. Pueden ser causas naturales como lluvias, oleaje o deshielo, o no naturales como la rotura de una presa. Es de mucha importancia conocer sobre las causas y formas de tomar precauciones ante este tipo de desastres, tanto antes, durante y después de que suceda, ya que así podemos salvarnos a nosotros mismos y proteger algunas de nuestras pertenencias de valor tanto personal como material. Posibles efectos. Las inundaciones se producen en nuestro planeta como consecuencia de diversos factores como son fenómenos meteorológicos naturales, construcciones humanas, actividades humanas e incluso del cambio climático. Las inundaciones dejan efectos en la economía ya que provocan la pérdida de grandes cantidades de bienes materiales. También pueden ser globales, por ejemplo, que el país dañado tenga una gran pérdida de un determinado producto que hace que haya menos oferta, los precios aumenten y otros países deban satisfacer esa demanda con sus exportaciones. De igual manera, produce daños ambientales, pues causa daños a las tierras agrícolas, a cultivos y a la producción de alimentos. Además, propaga la contaminación, dañando a los animales y a los seres humanos. Produce efectos en la salud. Las inundaciones aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión fecal-oral y transmite patógenos como malaria, dengue, leptospirosis o cólera. Las personas también pueden sufrir lesiones como consecuencia de árboles caídos, líneas eléctricas u otros desechos. Bueno, en el plan de inundaciones siempre hay que estar preparado para cualquier cosa, pues en este caso serían inundaciones. En el caso de que una inundación ocurra, o sea, en casa, o antes, o si ya está, o si en las noticias ya se haya visto que va a ocurrir una inundación, o cualquier otra cosa, lo primero que se debe hacer es revisar los tejados o azoteas de nuestra casa para poder, pues, por así decir, subir a lugares altos donde no nos alcance el agua. La segunda cosa sería tener preparado suficiente alimento, o sea, con anticipación preparar suficiente agua, comida, una linterna o una vela, y guardar todo tipo de documentos importantes en sobres, en los sobres impermeables en los cuales no se puedan mojar. Esa sería otra cosa en el caso de inundaciones. También otra cosa, o la tercera cosa sería cerrar todo tipo de accesos, o sea, es decir, accesos donde puede entrar el agua, puertas, ventanas, etcétera. Cerrar todo eso para que el agua, o sea, entra, pero no entra a presión no va a entrar rápido, va a entrar lento. Así que eso impide que el agua entre más rápido de lo que entra normalmente. También otra cosa para el plan de inundaciones en casa sería desconectar todo tipo de electrónico, es decir, o sea, todo tipo de electrónico como celulares, cables, etcétera, para evitar un choque eléctrico, cortocircuito, por así decir. También esa sería apagar el interruptor general de la electricidad del hogar para evitar descargas eléctricas en el agua. También sería cerrar la válvula del gas por cualquier cosa, porque no se sabe qué es lo que puede pasar. En el caso de inundaciones, pues será la electricidad, pero también podría ser el gas por el caso de que pueda generar alguna explosión, etc. Y pues la última sería que si el agua entra, nosotros, si estamos en una planta baja y el agua entra, sería subir a lugares altos, abandonar la planta baja, dejar eso ahí, o sea, subir a lugares altos en un lugar donde no nos alcance el agua. Ese sería el plan contra inundaciones. Ocurre en un espacio habitable de inundaciones. La llanura de inundación son áreas de superficies adyacentes a ríos o riachuelos, sujetando a inundaciones recurrentes.
Debido a su naturaleza siempre cambiante, la llanura de inundación y otras áreas inundables deben ser examinadas para precisar la manera en que puede afectar al desarrollo o ser afectadas por él. Este capítulo presenta una visión general de los conceptos importantes relacionados con las evaluaciones del peligro de inundaciones y explorar el uso de datos de percepción remota de satélites para completar las técnicas tradicionales de evaluación. El objeto primario de los métodos de precisión remota para la cartografía de las áreas inundables en los países en el desarrollo es áreas sustentables y evaluar el grado del impacto de desastres. Se puede usar el método presentado en este capítulo en actividades de planificación sectorial en el estudio de planificación integrada en la evaluación de daños. Las inundaciones suelen ser descritas en términos de su frecuencia estadística. Una inundación de 100 años o una llanura de inundación de 100 años se refiere a un evento o una área expuesta a un 1% de probabilidad que ocurra en una inundación de un determinado volumen en cualquier año dado. Este concepto significa que una inundación ocurrirá solo una vez cada 100 años. Si es que ocurre o no en un determinado año, no cambia el hecho de que siempre hay una probabilidad de 1% de que ocurra algo similar al año siguiente. Dado que las llanuras de inundación pueden ser cartografiadas, los linderos de una inundación de 100 años se utilizan comúnmente en programas de mitigación de llanuras de inundación para identificar las áreas donde el riesgo es significativo. Se puede seleccionar cualquier otra frecuencia estadística para un evento de inundación, según el grado de riesgo que se decida evaluar. Por ejemplo, llanuras de 5 años, 20 años, 50 años o 500 años. Evaluación de peligro de inundaciones. Obtener datos hidrológicos directamente de los ríos o recursos de agua es un esfuerzo valioso, pero que consume tiempo. Si tales datos dinámicos han sido obtenidos durante muchos años de aforos regulares, se pueden usar modelos para calcular la frecuencia estadística de los eventos de inundación, determinando así su probabilidad. Sin embargo, tales evaluaciones son difíciles sin aforos de por lo menos 20 años. En muchos países, los datos de aforo son insuficientes o inexistentes. Como resultado, las evaluaciones de peligro de inundaciones basadas en mediciones directas pueden no ser posibles porque no hay una base para determinar los niveles específicos de inundación y los niveles de recurrencia para determinados eventos. Se pueden realizar las evaluaciones del peligro en base a datos de percepción remota, informes de daños y obtenciones de campo cuando los datos cuantitativos son escasos. Los factores que aumentan la amenaza por inundación son los factores naturales, como intensas precipitaciones, pueden darse por lluvias, tormentas tropicales o huracanes. Estas inundaciones pueden ser producidas por consecuencias del aumento en los niveles del río. La acumulación de sedimentos. Estas acumulaciones forman grandes barreras de contención del agua. Los tsunamis tienen lugar como consecuencia de terremotos en el mar. Esto provoca que las placas marinas se muevan, generando grandes oleadas de agua que pueden superar los niveles de agua en la costa e invadir la tierra. Los factores humanos de las inundaciones son la deforestación. Debido a las actividades humanas se talan masivamente bosques y selvas, lo cual es un problema debido a que la vegetación retiene grandes cantidades de agua. Las distintas construcciones en las ciudades realizadas en zonas demasiado cercanas al mar. Los vertidos de basura o materiales que taponan los cauces de ríos. El cambio climático que puede acelerar otros procesos como la función de nieves. Frecuentemente las causas de las inundaciones son una combinación entre fenómenos humanos y naturales. Prevenir, controlar inundaciones y los daños se puede seguir los siguientes puntos. Los sumideros y alcantarillas deben mantenerse limpios de basura, revisar de manera periódica los pozos, tuberías, vigilar que no se produzcan excavaciones o obras no autorizadas, revisar las conexiones de conducción del agua, evitar dejar
bolsas de basura inmovilizadas, ya que con fuertes lluvias se romperían tapando sumideros y alcantarillados, desconectar aparatos eléctricos y cerrar la llave de paso del agua, evitar estacionar vehículos en cauces de ríos, alejarse de lugares que pudieran derrumbarse como muros, construcciones o árboles, proteger y guardar documentos importantes, instalar elementos de protección para frenar la entrada del agua en espacios interiores.